Tenemos ahora la hoja número 3 de la información al conocimiento, pero en esta ocasión nada más nos vamos a centrar en preguntas que implican una complicación un poco más amplia. Entonces empezamos con la pregunta 3, pero bueno, sería antes que copies el cuestionario para que lo resuelvas, y recuerda que entre paréntesis están las páginas donde debes de buscar las respuestas. Bueno, empezamos con la pregunta número 3. ¿De acuerdo a qué criterio se clasifican los textos? Bueno, página 103. Los textos se clasifican de acuerdo a lo que se llama la intención comunicativa. La intencionalidad comunicativa, lo cual quiere decir, por aquí está en este párrafo, lo cual quiere decir que o se refiere a la intención que tiene el autor al escribir, qué es lo que quiere comunicar y cómo lo quiere comunicar. De ahí que se desprendan los cuatro tipos de textos por esa intención, por ese deseo de comunicar y cómo se va a comunicar. Bueno, eso nos lleva entonces a la pregunta 4, que dice: menciona la clasificación de los textos. La clasificación de los textos es la siguiente. Bueno, la puedes encontrar en la página 103, pero en 104. Aquí en este cuadro puedes observar la clasificación de acuerdo a la intención comunicativa. Tenemos los textos narrativos, los cuales relatan hechos reales o imaginarios. Ese es su propósito. Ejemplo, un cuento. Tenemos los textos descriptivos, que representan o caracterizan objetos, paisajes, personas, su apariencia. Estos textos descriptivos los puedes encontrar dentro de los narrativos, dentro de los expositivos. Depende de, si se quiere hacer una descripción de un objeto, un paisaje, etc. Enseguida tenemos los expositivos, cuya intención es explicar, informar un fenómeno o acontecimiento, pero principalmente explicar. Como ejemplo tenemos el libro de texto en el que estamos trabajando. Y finalmente tenemos los textos argumentativos, que pretenden persuadir o convencer. Entonces, como ejemplo tenemos la propaganda política, o pueden ser también textos religiosos. Entonces, estos son los 4 textos que se desprenden de la intención comunicativa. Bueno, y continuando con la hoja, nos vamos a ir a la pregunta número 8, porque las 6 y las 7 las puedes hacer fácilmente, son más sencillas. Pero la número 8 nos habla también de la clasificación de los textos informativos. Bueno, la clasificación de los textos informativos los puedes encontrar en las páginas aquí señaladas, pero lo ideal es que hagas un cuadro comparativo de los mismos. Tengo aquí un cuadro comparativo que tal vez te pueda servir, pero si te pido que hagas el tuyo con tus propias palabras, con tus ideas, tus aprendizajes o lo que entendiste. Bueno, los textos informativos se dividen en 4 y se derivan de los expositivos principalmente. Bueno, los textos informativos se dividen en divulgación científica, didácticos, periodísticos y tecnológicos. Divulgación científica se refiere a la necesidad de dar a conocer
un descubrimiento o explicarlo o hablar de ciencia. Por eso es de que dice el libro que responde a la necesidad de quienes hacen ciencia. Estos textos están dirigidos tanto al público en general como a especialistas. Al público en general, por ejemplo, podemos encontrar revistas científicas que venden, se venden en puestos de revistas, traen algunos reportajes de cuestiones científicas. Por ejemplo, puedes encontrar una revista que hable de la célula o que hable de historia, pero también se habla de que están dirigidos a especialistas porque a veces esos textos hablan de cuestiones muy concretas. Por ejemplo, un libro de didáctica, pues realmente nada más le va a interesar a un maestro o a quien estudia pedagogía. Un libro de química, un libro de biología, van dirigidos a especialistas. Seguimos con los didácticos. Los textos didácticos tienen ejemplos, actividades, gráficos, lo necesario para apoyar una exposición o una explicación de un tema. Están dirigidos a estudiantes y maestros. Ejemplo, tu libro de texto que estás utilizando. Seguimos con los textos periodísticos cuyo objetivo es informar sobre el acontecer diario y obviamente pues están dirigidos al público en general. Los géneros de los textos periodísticos son la noticia, la entrevista y el reportaje. Y finalmente los textos tecnológicos que no están impresos porque los encuentras en internet como libros electrónicos, revistas digitales, páginas web. Y finalmente, pues nada más que termines el cuestionario para que pues notes la diferencia entre una nota y un reportaje, que describas el proceso de lectura, el proceso de lectura, aquí tengo también un esquema que posiblemente te sirva. Es este pequeño esquema donde puedes observar que tenemos en primer lugar la lectura superficial o de exploración, en donde únicamente vas como a ojear el libro, ver el índice, ver los temas que tiene para ver si es una lectura que te va a servir. Enseguida la lectura global, que es una consulta dice aquí que consulta lo impreciso, cuestiones que no entiendas de la obra y pues tienes como referencia enciclopedias, diccionarios, internet. Y finalmente la lectura de comprensión, donde pues ya leíste el libro, si te sirvió, si pudiste aprender de él. Entonces ya te formas un concepto valorativo. Eso es a lo que me refiero con decir si pudiste aprender del libro, si te fue útil. Este es mi esquema de proceso de lectura. Espero que te sirva, pero de cualquier manera te invito a que leas estas partes del libro, que sería la página 128 y 129.